Perfecto, creo que ya arrancó, así que vamos a comenzar. De nuevo, muy bienvenidas, bienvenidos a cada uno de ustedes que se han conectado hoy. Es 19 horas. Para nosotros siempre es importante, sabemos que dentro del gran grupo de personas que se inscribió, lo cual nos alegró enormemente, tenemos, bueno, personas que a lo mejor tienen una trayectoria más larga en el área de rehabilitación, también tenemos estudiantes, lo cual nos emociona, de diferentes disciplinas del área de rehabilitación, lo cual nos emociona bastante. Nos emociona porque este es un tema, digamos, que queremos y que venimos trabajando y tratando de consolidar en el campo de la rehabilitación. Este webinar, como lo vieron y como está acá, es el proceso de rehabilitación pensado desde la CIF, desde la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Mi nombre es Joana Escobar, como lo ven acá, nosotros pertenecemos al Instituto de Investigaciones Clínicas y Epidemiológicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, también del Centro de Investigaciones en Medicina Translacional, que hace parte, es una unidad ejecutora de CONICET. Y bueno, aquí están otros logos de diferentes instituciones con las que trabajamos en diferentes proyectos de investigación que ya les vamos a contar un poquito para simplemente como que sepan quiénes somos y qué hacemos, y también en el marco que se da este tipo de webinars, porque no es solamente hay varios que se vienen haciendo, así que bueno, muy bienvenidos a todos y todas. Bueno, yo soy fisioterapeuta de la Universidad CES de Medellín, Colombia. Yo soy colombiana y vivo acá en Argentina hace 9 años, acá en Córdoba capital, bueno, donde he podido, digamos, en este tiempo poder hacer la maestría en salud pública, el doctorado, y bueno, nos dedicamos básicamente a hacer eso, docencia, investigación, también atención en algunos espacios de los que hacemos parte. Simplemente eso, es un grupo bastante lindo, pero bueno, bastante también diverso. Nuestro director es un médico pediatra, está la Mercedes Ruiz Brunner, que está acá conectada, que es también doctora en Ciencias de la Salud, Eli, también doctora en Ciencias de la Salud, nutricionista, yo que soy, bueno, kinesióloga, y están los licenciadas Ana Laura, Federico, Carla, que también están en proceso de haciendo su doctorado en Ciencias de la Salud, y trabajamos en centros de salud y rehabilitación en diferentes provincias, con centros de salud y rehabilitación de diferentes provincias del país. Básicamente, solamente para saber esto, por a los que les puede interesar el tema de investigación, nosotros tenemos 3 grandes como líneas de investigación hasta este momento. Como vieron en los logos iniciales, nosotros nos dedicamos sobre todo a hacer investigaciones en el área de parálisis cerebral o con población con parálisis cerebral, pero bueno, de ahí es como se han desprendido varios otros proyectos. Que es fundamental porque es un poco en el que se da el marco de este webinar, de este proyecto, es el proyecto de perfil de funcionamiento en niños, niñas y adolescentes con parálisis cerebral. Esto es un estudio que hicimos a nivel nacional, bueno, con diferentes profesionales de centros de varias provincias de Argentina, estudios multicéntricos, la mayoría de ellos. Algunos a lo mejor nos han conocido por este proyecto o por este en particular, que es el proyecto del Registro Argentino de Parálisis Cerebral, que hace parte de la Alianza Global de Registros de Países de Medianos y Bajos Ingresos, y acá están como un poco las instituciones que financian ese proceso, y también una línea que tiene más años dentro del grupo de investigación, que es la parte de crecimiento y nutrición. Sobre todo han sido proyectos en el área de parálisis cerebral, pero ahora estamos comenzando un muy lindo proyecto en niños con TEA y selectividad alimentaria. Así que bueno, eso queríamos como contarles un poquito para saber, bueno, los que no nos conocen, hay muchos a lo mejor que están acá conectados, que de alguna forma o han participado de los cursos o han hecho parte, de estos proyectos de investigación. Este webinar particularmente
se da en el marco de un curso de posgrado, que desde hace 3 años es un curso de la Facultad, de la Secretaría de Graduados, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a silenciar a alguien que... Ahí está yo. Para yo, porque te silenciaste vos. Te muteaste. Ah, no, pero no me... Ahora sí. No sé qué pasó. Bueno, no importa. Este curso particularmente se da, como les decía, este webinar, perdón, en el marco de este curso que estamos haciendo y que hacemos cada año. Este año quisimos un poco hacer este webinar, un poco para recoger muchos de los aprendizajes que hemos tenido y bueno, siempre lo que más nos interesa es seguir incentivando, motivando a las personas para, bueno, el uso de esta herramienta en el área de rehabilitación. Este es como el link, el que está ahí el link, que los lleva a la página de la información del curso o el QR, como prefieran usarlo, y ahí van a tener todo, la cantidad de tiempo que dura. Es un curso que dura 3 meses, es un curso que se hace de manera sincrónica, que está pensado para hacerlo en 5 módulos, tenemos 5 clases virtuales, siempre tenemos una primera clase virtual, también 19 horas, que tratamos que dure entre 1 hora, 1 hora cuarto, 1 hora y media como mucho, y se da al comienzo de cada una de las unidades. Después tienen 15 días para, bueno, tener la clase de nuevo, porque se graban, si en caso de que no puedan conectarse, se sube todo el material y al final también una actividad práctica muy sencilla en cada uno de los módulos. Pero bueno, al final vuelvo y les dejo el QR para las personas que quieran mirar más información. Ahora vamos a entrar específicamente en materia porque lo más importante, como les decía, y como lo dice, digamos, el título de este webinar, es pensar los procesos de rehabilitación desde la clasificación. Para eso es importante que nosotros pensemos y siempre repensemos algunas premisas importantes en esto tan grande, tan importante que es la rehabilitación. Bueno, personalmente es algo que me gusta y creo que si todos estamos conectados acá es porque nos gusta y queremos cada vez poder pensarlo y hacerlo de la mejor manera. Simplemente decir esto, podemos tener muchas definiciones y encontrar una cantidad de definiciones del concepto de rehabilitación. Lo más importante, y acá digamos esta definición que tiene la OMS en el año 2023, es una definición muy reciente, que se da en el marco de una estrategia que se llama Rehabilitación 2030, que al final les voy a hablar un poquitito de ella. La define así como un conjunto de intervenciones encaminadas a optimizar el funcionamiento, y esta palabra va a cobrar mucha importancia dentro de estos 40 minutos de lo que yo hable, el concepto de funcionamiento, y esto para reducir la discapacidad en personas con afecciones de salud, con diferentes condiciones, en la interacción con el entorno. Entonces, es importante que todo, digamos, nos va poniendo en ese marco, no solamente de la persona, sino del contexto y el resultado que tiene este contexto en la vida, la calidad de vida, la participación de las personas. Nosotros sabemos cuáles son los múltiples beneficios que tiene la rehabilitación, pero creo que siempre es importante poder recordarlos y siempre básicamente vamos a estar teniendo que poniéndolos en el escenario, defendiendo cada una de estos beneficios. Por ejemplo, una de ellas, la rehabilitación puede reducir el efecto de innumerables condiciones asociadas, tiene muchos beneficios en términos económicos, puede ayudar a reducir mucho el costo que tienen ciertas hospitalizaciones, cirugías, cuando se evitan también reingresos, y en un mundo ideal que a lo mejor no es el que tenemos, garantizaría una cobertura sanitaria universal y una estrategia fundamental para lograr, por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible
Número 3, que es garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas. Siempre es importante pensar que esa rehabilitación, que esto es muy, muy importante, debe tener una dosificación necesaria que permita que el equipo terapéutico pueda definir objetivos, pueda definir tratamiento y sobre todo recordar que nunca sobra que el proceso de rehabilitación tiene un inicio y tiene un final, no es eterno, y creo que ahí tendríamos mucho para decir. Nosotros sabemos que el impacto que tienen sobre las funciones y las estructuras corporales, las actividades de la vida diaria y la participación de las personas que presentan diferentes condiciones son muy diversas y son muy heterogéneas. Y siempre motivamos y siempre la idea es poder incentivar el tema de la importancia de la individualidad de esa persona y de esa familia. Por eso es que las acciones deben tener un impacto no solamente sobre las funciones y las estructuras, sino también sobre el contexto inmediato, la familia, el barrio, la escuela, en el caso de los niños, o en el contexto también, social y político. Y vamos a hablar un poquitito más de ello en adelante. Y siempre promover, tener en cuenta que nunca podemos dejar de lado la voz de la persona con discapacidad y la familia, y para las personas y para las familias hay 3 objetivos que históricamente o constantemente siempre han estado identificados en rehabilitación. 1, optimizar el funcionamiento, volvemos a este concepto. 2, evitar el desarrollo de condiciones secundarias que afectan a lo largo de la vida. Y otra muy importante, promover la participación en todos los espacios vitales, en los espacios que sean de importancia y necesarios para esa persona. Nosotros sabemos que históricamente los procesos de rehabilitación, que en el ideal deberían ser un poco más abarcativos, más biopsicosociales, ecológicos, el término que queramos usar, ha estado históricamente muy institucionalizado, muy centrado en la corrección de las desviaciones y la normalización, porque eso es lo que tenemos a veces que lograr. A veces la atención también ha sido muy fragmentada, salud va por un lado, educación va por un lado, y a veces entre el mismo equipo no se logra un trabajo multidisciplinario realmente eficiente. Pero estas intervenciones han evolucionado considerablemente en los últimos años, sobre todo en los últimos 20 años, porque tampoco podemos decir que estamos hace 20 o hace 30 años, cuando sobre todo pasaban este tipo de cosas, y esto mucho se debe en gran parte a la aparición, digamos, en escena de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, la CIF, que la tenemos desde el año 2001, desde el año 2007 una versión para infancia y adolescencia, pero que desde mucho antes, teníamos ya unas clasificaciones previas que tenían otro nombre, incluso que utilizaban términos como minusvalía, deficiencia, y que se fueron estructurando, mejorando para tener la última versión con la que todos tenemos, los que la conocen, ese libro rojo lleno de más de 1.400 códigos que a veces nos parece que no sabemos ni cómo empezar a usarlo en el proceso terapéutico como tal. Es así que entonces la CIF propone pasar de un abordaje principalmente de los síntomas y de las deficiencias subyacentes, con la aspiración de mejorar solo la función, a centrarse en todo lo que tiene que ver con las actividades de la vida diaria y todos los mecanismos que faciliten o promuevan la participación de las personas en la familia, la escuela, la comunidad, el mundo laboral, en el caso de los adultos. Y este es el cuadrito que creo que todos conocemos, es este marco sinóptico que tiene la CIF, que en alguna clase en la facultad lo vieron, ojalá, o en algún evento académico, o en sus propias clases los que, digamos, acá son docentes. ¿Y qué es esto? Particularmente lo más importante que tiene, digamos, esta propuesta de la CIF es esto, ¿no? Es que el funcionamiento, acá siempre está o el tema de salud o condición de salud o de condiciones relacionadas con la salud,
nosotros nos centramos más en el concepto de funcionamiento, creemos que ese es el punto donde se despliega todo. No solamente puede estar definida en función de las funciones y estructuras corporales, valga la redundancia, sino que ese funcionamiento debe estar enfocado tanto en la evaluación como en la intervención, en las actividades de la vida diaria, en promover la participación y disminuir todas las restricciones que hayan para que esta pueda ser efectiva, en el marco muy importante de unos factores contextuales, ambientales y personales que no pueden dejarse por fuera, no pueden dejarse por fuera. Los factores personales tienen que ver con esa parte más intrínseca, sexo, religión, etnia, y los factores ambientales con eso extrínseco, eso que no depende de la persona, sistema de salud, actitudes sociales, accesibilidad, bueno, todas esas cosas que no dependen de la persona, pero que hacen y tienen un impacto y un resultado sobre su vida. Los factores personales no están categorizados, codificados dentro de la clasificación, sí los factores ambientales. En resumen, lo que propone la CIF es esto, es poder pasar de un diagnóstico clínico a un diagnóstico funcional. Y en esto, centrarnos un poquito en esto, los autores de la clasificación, a partir de su aparición, digamos, en el escenario, y que cada vez se haya hecho más presente, importante en todos, porque todo proceso ahora que no se hable, o que no se piense, o que no se haga desde la CIF, a veces tiene poco peso para afuera. Es importante tener en cuenta eso. Los autores de la CIF han venido, digamos, trabajando mucho por este concepto de funcionamiento, e incluso ellos proponen el funcionamiento como un tercer indicador de salud. Nosotros tenemos dos grandes indicadores en el mundo, existen dos grandes indicadores de salud: mortalidad, que sabemos que evalúa mortalidad, y morbilidad, que sabemos que lo que evalúa es la distribución de la enfermedad y la utilización de los servicios sanitarios, que son el diagnóstico médico que está dentro de el CIE-10, bueno, ahora CIE-11. Incluir el funcionamiento, es decir, la CIF como una herramienta complementaria a la CIE-10 permite poder evaluar no solamente la salud biológica, las funciones y las estructuras corporales, que es lo que nos da un diagnóstico médico, a pasar a evaluar una salud vivida, donde se tiene en cuenta la actividad y la participación. El funcionamiento sería, por tanto, un indicador no solo de una condición de salud y de los resultados de intervenciones, sino también un indicador de calidad de vida, y esto es muy, muy importante. Simplemente para esto, ¿cuáles son esos ejemplos o esos campos de aplicación? Normalmente lo que más conocemos de la CIF es que se utiliza en procesos de evaluación, en procesos de establecimiento de objetivos, de intervenciones terapéuticas, facilita mucho o debería facilitar el trabajo del equipo interdisciplinario, pero también la CIF hoy en día se utiliza en investigación, en educación e incluso, y muy importante, en sistemas de salud, sistemas de vigilancia epidemiológica o clínica en especial. Y por eso acá es importante, porque a través de esto es que se pueden ir dando algunos otros cambios más estructurales, que por ahí en la persona no lo podemos hacer, pero que teniendo estos datos más poblacionales nos permiten poder hacer algún tipo de propuesta, algún tipo de intervenciones, más en lo social, en lo político, bueno, en estas áreas, digamos, de tomas de decisiones. Para ir avanzando es importante, digamos, sí, saber más o menos cuál es la estructura que tiene la CIF. Como lo decía, aquí hay personas que a lo mejor tienen ya mucha experiencia, lo usan, o personas que también hacen parte de juntas calificadoras, de juntas de certificación. En el caso de Argentina, en el CUT, se utiliza para hacer, bueno, el certificado único de discapacidad, pero sabemos que hay personas que a lo mejor no lo conocen. La CIF tiene estos dos grandes capítulos, que es muy importante conocerlos. Una parte 1, que es la de funcionamiento y discapacidad, y una parte 2, que son los factores contextuales, como que lo mencionaba yo ahora.
En la parte 1, funcionamiento y discapacidad, están funciones y estructuras, actividad y participación, y los contextuales, ya hablé un poquito antes acerca de ellos. Tanto en funciones y estructuras como actividad y participación, nosotros, la CIF tiene una forma de calificarlo de 0,4, 0 no tiene ningún problema, 1 leve, 2 moderado, 3 severo y 4 completo, que tiene también unos porcentajes. No nos vamos a detener mucho en eso en este momento. Y tienen cada uno de esos como varios niveles que básicamente van como de lo más amplio hasta lo más concreto y específico. Y los factores contextuales, sí es importante decirlo, específicamente los ambientales, se evalúan en términos de qué tan, si es un facilitador, si es una barrera y qué tan facilitador es y qué tan barrera es, y esto simplemente para pasarlo, pero que es importante, y que nosotros, esos más de 1,400 códigos que tenemos o categorías que tenemos en la clasificación, se distribuyen en estos 4 grandes capítulos. Funciones, que todos empiezan con la letra B, entonces ya por lo menos sabemos que es un código que empieza por B, sabemos que por B larga pertenece al capítulo de funciones. Las estructuras, los códigos empiezan con la letra S, los de actividad y participación con la letra D de disability, y los factores ambientales comienzan con la letra E de environment. Esto es importante porque ya a veces, por ejemplo, cuando nos llegan sencillamente o a veces esos CUT con los que vienen las personas cuando van a iniciar el proceso terapéutico, bueno, ya sabemos más o menos qué cosas tuvo en cuenta esa junta para realizar ese certificado. Así que bueno, esto es importante. Acá es donde vamos a pasar a pensar o a mostrar más o menos cuáles son las herramientas que tiene la misma clasificación para poderla poner en práctica, porque si nosotros tenemos un libro de más de 1,400 códigos, no vamos a poder evaluar 1,400 categorías en un paciente, sería imposible, pero existen algo que se llama, vamos a mirar los conjuntos básicos o los checklists, digamos, que son herramientas que nos permiten pasar, digamos, de tener toda esa larga lista de códigos a tener una lista resumida, muy resumida, de cuáles son más o menos esas categorías que deberíamos evaluar en personas con una condición muy específica. Pero bueno, ya vamos a centrarnos en esto. La misma clasificación, los mismos autores de la clasificación proponen unas herramientas que tienen y que están disponibles para ser usadas en rehabilitación precisamente para eso, para que pueda ser práctico ese libro rojo y podamos usarlo en los procesos tanto de evaluación como de establecimiento de objetivos. Y ellos establecieron esto que se llama el ciclo de la rehabilitación, no porque los autores hayan creado y se hayan inventado este ciclo de la rehabilitación, siempre lo decimos, los procesos terapéuticos a lo largo de la historia siempre funcionan más o menos de la misma forma. Los pacientes llegan, los evaluamos, después de esa evaluación, de los resultados de esa evaluación, el equipo, ojalá con la familia, que no pasa mucho, definen los objetivos del tratamiento y con eso se pasa al proceso de intervención. Intervenimos, hacemos el proceso de intervención y después del proceso de intervención, cada tanto tiempo establecido por los mismos centros o por los profesionales, definen cuándo hacen de nuevo una evaluación para mirar si cumplimos o no, si se cumplió o no ese objetivo que el equipo y la familia se había trazado. Entonces tenemos como estas 4 grandes momentos, un momento de valoración, de definición de metas, intervención y evaluación. Para eso tenemos estas herramientas que son el perfil de funcionamiento o el perfil categórico, más conocido como perfil de funcionamiento. Ya les voy a mostrar qué es eso del perfil de funcionamiento para quienes no hayan tenido ninguna experiencia con él. La tabla de intervención que ya les voy a contar qué es, y el display de evaluación, que es después del proceso de intervención, es básicamente una comparación entre un perfil de funcionamiento inicial,
y un perfil de funcionamiento posterior al proceso de evaluación. Así que no es nada complejo. Por eso nos vamos a centrar en el perfil de funcionamiento, perdón, que es este que tenemos acá. A mano, bueno, derecha mía, capa de izquierda de ustedes, tienen esto es un perfil de funcionamiento. Un perfil de funcionamiento es una representación gráfica precisamente vuelvo a la palabra, del funcionamiento de una persona, en lo que nos muestra cuáles son esas áreas de mayor o menor dificultad. Entonces ahora nos preguntamos, ¿pero cómo hacemos esos perfiles de funcionamiento? Esos perfiles de funcionamiento lo hacemos utilizando algo que se llaman los conjuntos básicos. Los conjuntos básicos son una lista de categorías muy resumidas de todas las CIF que sirven como estándar internacional para describir el funcionamiento de una población que tiene una condición determinada. Actualmente existen más de 70 conjuntos básicos para aproximadamente 40 condiciones. ¿Por qué 70 y 40 condiciones? Porque, por ejemplo, hay condiciones como la parálisis cerebral. La parálisis cerebral tiene 4 conjuntos básicos, uno abreviado común, que son precisamente estas categorías que tienen en este perfil. Hay uno para población de 2 a 6, de 6 a 10 y otro para población adolescente, pero son 4 de una misma condición, parálisis cerebral. Pero existen conjuntos básicos para lesión medular, ACV, trauma, enfermedades reumáticas, autismo, hay para TEA, también varios conjuntos básicos para diferentes condiciones neurológicas, cardiovasculares, bueno, aquí está, aunque tendríamos que verla después, una página donde están disponibles esos conjuntos básicos. Pero además de eso, la otra opción muy importante y sobre todo que nos gusta que todos la sepamos es que si nosotros en nuestra práctica profesional, en nuestro centro de rehabilitación, no queremos usar un conjunto básico de los que existen porque decimos no, la verdad es que estas categorías no me parece que sean las que nosotros queremos evaluar en un paciente. Cada grupo de rehabilitación define para su población específica, sea todos los niños y adolescentes o adultos, todos los adultos o por condiciones, definen qué categorías quieren evaluar. Ya eso no se llamaría conjunto básico, eso se llamaría checklist. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, los conjuntos básicos son procesos hechos por expertos, por un proceso, digamos, muy adecuado, se han hecho y están publicados y están validados, digamos, de alguna forma. Los checklists son eso que nosotros, son igual de importantes, no es que esto tenga más importancia que esto, no. Simplemente el checklist, ustedes dicen en su centro, nosotros para los niños con TEA vamos no a usar el conjunto básico de TEA, sino que vamos a evaluar esta y esta categoría. Lo que sí siempre es muy importante es que las categorías que nosotros decidamos evaluar siempre sean en el área de funciones, estructuras, actividad y participación y factores ambientales, porque si no, no tiene sentido. Porque si no, digamos, todo esto de la importancia de toda la evaluación, la centralidad que tiene que tener la actividad y la participación y los factores ambientales se queda en palabras, nosotros solamente nos dedicamos a evaluar funciones corporales. Ahora, para que esto que suena o que es como no es complejo, lo que pasa es que la invitación precisamente a través de los 2 ejemplos que vamos a dar a continuación es que ustedes puedan ver que es posible usarlos, Otra cosa, antes de pasar al ejemplo, que es muy, muy importante, que eso lo trabajamos mucho en el curso a través de diferentes ejemplos o diferentes experiencias, es que esas categorías que nosotros decidimos evaluar a través de un checklist, o esas categorías, que tiene un conjunto básico que vamos a usar, no pueden ser evaluadas a ojo. Muy importante. Los conjuntos básicos nos dicen qué cosas debemos evaluar
en una población con una condición específica. No nos dicen el cómo. Ese es otro proceso que creemos y hemos visto a lo largo de estos años, es el proceso a lo mejor que tiene un poquito, al que hay que dedicarle un poco más de tiempo y donde a veces los centros se quedan en el proceso, porque nosotros tenemos que definir cómo vamos a evaluar esta categoría que se llama funciones intelectuales. Nosotros tenemos que definir cómo vamos a evaluar esta categoría que dice andar o desplazarse por distintos lugares. Y ahí nosotros tenemos que usar herramientas, instrumentos, escalas que ya están validadas y que se utilizan en el campo de la rehabilitación y con la población específica que estamos trabajando. Y en el caso muy particular que no haya un instrumento con que evaluar específicamente relaciones familiares, por ejemplo, nosotros podemos elaborar algunas preguntas para evaluar esa categoría. Lo importante siempre decir es esto, no puede ser a ojo, no debería ser a ojo. Este proceso, digamos, de definición de instrumentos es lo que más promovemos se pueda hacer. Vamos a... Sí. Ahí Rocío Vite levanta la mano, no sé si es alguna pregunta con lo que estás diciendo o... Sí, a mí me olvidé decir que lo ideal sería que podamos hacer las preguntas al final. Okay. Si te parece así, seguimos, y si tenemos que volver después a una diapositiva, no hay problema. Porque Bien. seguramente este es, ¿cómo me dijiste se llama la persona que... Rocío. Rocío. Local mexicano, ya se le abrió un migratorio, no, así como me dijiste una vez, las zapatillas. Bueno, porque capaz a lo mejor esta pregunta o esta es la parte que genera siempre como más dudas, así que la vamos a dejar para el final porque capaz no es la única persona que tiene preguntas. Entonces, siempre es importante que hay que hacer ese proceso de consenso, si la palabra suena muy engorrosa, bueno, tenemos que definir cómo hacemos para evaluar esas categorías. Y por eso es que siempre también en el proceso que hemos acompañado a lo largo de este tiempo a diferentes centros, es decir, no es que la gente tenga que entender que tiene que decir como lo que ustedes hacen no tiene sentido o está mal todo, no. Es eso que hacemos, cómo lo convertimos al lenguaje de la CIF. Y capaz en los centros ya usen algunas herramientas, algunos instrumentos, aunque tanto en Argentina como en el mundo entero está comprobado que las mayores deficiencias y los mayores desafíos que tenemos es en el tema de evaluación, del uso de instrumentos validados para hacer evaluación. O a veces la otra cosa que pasa es que no tenemos, por ejemplo, ciertas herramientas que evalúan muchas de las cosas que hacemos, pero que no están ni adaptadas, ni traducidas, ni adaptadas transculturalmente para nuestro país. Y eso es otra realidad también, otra dificultad que siempre nos encontramos en el proceso. Pero vamos a poner dos ejemplos y a través de esos dos ejemplos a lo mejor podamos ejemplificar un poquitito todo esto. Y esos dos ejemplos los vamos a hacer. Uno, en población pediátrica, utilizando un conjunto básico y con, digamos, el desarrollo, digamos, de un protocolo, de una guía para ser utilizado a nivel nacional. Ya vamos a hacer. Y el otro ejemplo es un ejemplo en población adulta que utiliza un checklist armado por un centro y que elabora un protocolo, una guía de evaluación para aplicar para hacer esos perfiles de funcionamiento con la población de un centro. Un centro define cómo lo hace. El primer ejemplo, entonces, es que es, hay poco el que mencionábamos al principio, que es el perfil de funcionamiento en niños, niñas y adolescentes con parálisis cerebral. Perfil que ustedes ven acá es un perfil hecho de una muestra completa de un primer piloto nacional que nosotros hicimos con 133 niños, niñas y adolescentes con parálisis cerebral para hacer este perfil de funcionamiento. Nosotros creamos con la ayuda de profesionales de diferentes áreas de rehabilitación,
de diferentes centros, de diferentes provincias de Argentina, perdón, tanta repetidera la palabra diferente, creamos un protocolo que se llama PC Sí Funcional. Le pusimos un nombre como para darle un nombre a esa guía. Y que no es otra cosa que una guía de evaluación de cómo nosotros íbamos, con qué herramientas íbamos a evaluar cada una de estas categorías que hacen parte del conjunto básico abreviado común de parálisis cerebral, que tiene 25 categorías. Esto simplemente para mirar que en esa muestra nacional las dificultades más grandes, recuerden que en funciones, en actividad y participación calificamos de 0 a 4, y aquí, por ejemplo, podemos ver que las mayores dificultades las tenemos en mantener la posición del cuerpo, andar, desplazarse por distintos lugares, higiene, porque la mayoría de la población que hizo parte de esta muestra eran niños con parálisis cerebral con un gross motor 4 y 5. Y hicimos esto, desarrollamos un protocolo, la guía, y pudimos hacer esto. De todas maneras, en términos de cada centro tiene el perfil de funcionamiento de los pacientes que participaron del proceso. Esto simplemente para decir, eso que les mostraba al principio, que nos sirve para la atención tanto individual, porque yo aquí tengo una fotografía del funcionamiento de ese niño, y también nos permite en investigación, con esto que es una muestra completa, poder plantear algunas estrategias. Y aquí tenemos, por ejemplo, dos perfiles de funcionamiento. Uno, por ejemplo, en un niño de 5 años de edad que tiene una parálisis cerebral espástica bilateral y que tiene un gross motor 1. Y miramos el nivel de dificultad que tiene o cuáles son esas categorías que son más facilitadores para ellos. Y a mi mano derecha tenemos, por ejemplo, el perfil de funcionamiento de una niña de 13 años de edad con una PC distónica con un gross motor 4. Entonces vemos claramente la diferencia de compromiso que tienen. Y aquí cuando les digo que la CIF, como lo vamos a ver, digamos, al final, cuando hagamos esta reflexión, promueve un proceso que es centrado en la persona, en la familia, y el contexto es donde creemos que herramientas como estas que tenemos acá, otras muchas que se pueden adaptar desde la clasificación, nos pueden ayudar al equipo terapéutico junto con la familia a definir cuáles son los objetivos o cuáles son esas metas o esas cosas en las que nos queremos centrar. Por ejemplo, es muy diferente, si les parece, no sé, podemos a lo mejor pensar diferente, yo porque me emociono con esto, de tener historias clínicas así de gordas que tienen una cantidad de escritos, informes, que la verdad a veces nadie lee, a pasar a tener estos perfiles de funcionamiento que gráficamente nos permiten tener como una visión mucho más clara y pueden ayudarle al equipo terapéutico a orientar mucho más esa atención. Este artículo es un artículo que tenemos en inglés, pero también tiene una versión en español, les podemos también compartir después, porque fue hecho sobre todo, está publicado en la revista de Archivos Argentinos de Pediatría, fue hecho sobre todo para personas, o sea, para pediatras que no conocen mucho la clasificación o personas o profesionales, perdón, del área de rehabilitación que tampoco tienen mucho contacto. Entonces lo explica de una manera muy sencilla, era el objetivo de este artículo, así que después los que estén interesados se los podemos compartir. Y ahora vamos a la otra experiencia que les decía, es en población adulta. Esto lo hicimos en un lugar que se llama el Banco de Seguros del Estado, en Uruguay, en Montevideo. Es una institución que se dedica sobre todo a hacer toda la parte de rehabilitación laboral. Básicamente son una entidad del Estado que atiende todo lo que tiene que ver con enfermedad laboral o accidente de trabajo en todo el país, bueno, en todo el país que no es la misma cantidad de habitantes de la Argentina, por eso pueden hacer esto. Aquí simplemente quería mostrarles como una línea de tiempo de lo que hicimos con el equipo de rehabilitación, con todo el equipo de rehabilitación que participó. Yo hice este mismo curso de CIF, después
nosotros hicimos una reunión virtual, después hicimos un taller presencial donde el equipo, solamente en palabras sencillas, definió qué categorías quería o era para ellos importantes evaluar con la población con la que trabajan. Ellos tienen dos grandes grupos o priorizaron dos grandes grupos de trabajo, uno los pacientes con politrauma y otro los pacientes con lesión medular. Los pacientes con lesión medular inicialmente habían hecho una versión para agudos y otra para crónicos y después quedaron con un solo checklist. Entonces, un checklist es esto, es también una lista resumida de categorías en los diferentes capítulos de la CIF que queremos evaluar con la población que trabajamos. Es lo mismo que un conjunto básico que lo hicieron expertos, esto lo hace el equipo de rehabilitación que define qué quiere evaluar. Pero además, vuelvo e insisto, de decir qué quiere evaluar, el paso siguiente fue definir cómo evaluar. Y aquí simplemente voy a mostrar, por ejemplo, un ejemplo de las categorías que ellos usaron para evaluar. Porque existe un conjunto básico de lesión medular, pero cuando ellos lo vieron dijeron, no, la verdad es que no consideramos que estas categorías sean las que nosotros queremos evaluar en nuestros pacientes. Y ellos definieron estas otras acá, que ustedes las ven, el tono, sensación de dolor, funciones del sueño, bueno, en estructuras médula y piel importantes, actividad y participación, las que ven acá, transferir el propio peso, uso fino de la mano, uso de la mano, levantarse, vestirse, comer, beber. Y en factores ambientales, productos para la ABD, para la movilidad, y tienen eso, diferentes instrumentos que se usan en lesión medular y otros, en gran parte de ellos, definimos algunas preguntas para evaluar. Voy a volverme acá en el caso de los niños, en el caso de parálisis cerebral, simplemente para mencionar algunos de los instrumentos que usamos. Por ejemplo, acá usamos instrumentos como el Wi-Fi, algunos dominios del Wi-Fi, el Peabody, usamos el GMF88, no es lo mismo que el sistema de clasificación, y usamos el CPQOL, que es un instrumento de calidad de vida relacionada con la salud para niños con parálisis cerebral, es una herramienta que está traducida y validada, traducida y adaptada transculturalmente para la Argentina. Simplemente esto, porque, es decir, no queremos pasar de esto, es decir, hay que definir cómo evaluar y qué evaluar y cómo evaluar. Y acá está, por ejemplo, el ejemplo en politrauma, las categorías que ellos decidieron evaluar en los pacientes que tienen politrauma y también definen en qué momento hacen una evaluación inicial y en qué momento hacen una segunda evaluación, sabiendo que el tiempo en estos pacientes, sobre todo internación, es mucho más corto. Así que básicamente esto que nosotros tenemos aquí, de ese cuadro que les mostrábamos al principio, es esto, es poder entender que la CIF lo que propone básicamente es esto, y se suma como una herramienta, o sea, quiere dar además de esto, las herramientas para que se pueda hacer procesos centrados en la persona, en la familia y en el contexto. Nosotros hablamos mucho del tema de los modelos biopsicosociales, pero en la práctica a veces ese proceso biopsicosocial del que a veces mucho hablamos, poco se refleja en el proceso tanto de evaluación como de intervención. Y acá simplemente porque queremos pensar en esto. Hoy en día, toda la práctica en salud y toda la práctica en rehabilitación, que es el campo en el que todos los que estamos acá pertenecemos, la hacemos con base en la evidencia científica. Lo que hoy no tenga evidencia científica no debería usarse, no debería usarse. Esto simplemente para decir que todos los estudios que se hacen en términos de valorar efectividad de tratamientos, efectividad de intervenciones, se hacen con ese objetivo, que cada vez nosotros podamos tener prácticas basadas en la evidencia. Y esto simplemente, este artículo que a lo mejor algunos pueden amar, otros sabemos que lo pueden odiar con todo su corazón, y está bien, todas las razones y los motivos son válidos, simplemente decir eso, la efectividad en los tratamientos o las técnicas, las intervenciones, los modelos,
los enfoques que más o mayor evidencia tienen son aquellos que están centrados en el entorno, como lo vemos acá, en programas caseros, en entrenamiento dirigido a objetivos, en cuidado centrado en la familia, nuevamente programas caseros, basados en el contexto, como vemos acá, de educación a la familia. Y es eso, es los enfoques que promueve la CIF junto con muchas otras herramientas que se van haciendo disponibles y accesibles dependiendo de la población con la que trabajemos. Nosotros, como trabajamos más con la parte de pediatría, podemos mencionar algunas como las prácticas recomendadas en atención temprana, los modelos basados en rutina y otras que tienen su eje y su articulación con la clasificación. Y para finalizar, queremos mencionar esto, centrado en la familia significa simplemente que está dirigido a una persona que tiene características particulares y holísticas, que presenta dificultades en la vida, que la persona siempre es la más experta en su proceso, que esa familia tiene que pasar de tener un rol pasivo a tener un rol más activo y que la participación de la familia es vital y se convierte en uno más del equipo terapéutico. Acá clave es esto, en procesos que sean cada vez más contextualizados y donde la clave son los apoyos. Y para nosotros definir un apoyo tenemos que hacer un buen proceso de evaluación. Y este es como el mensaje central. Para poder definir un apoyo que realmente dé respuesta a las necesidades de esa persona y la familia, el proceso de evaluación es muy, muy importante. Y para cerrar, esto es una información simplemente que les queremos dejar, porque es importante para todos los que hacen rehabilitación en diferentes poblaciones. Creemos nosotras, digamos, particularmente que promovemos esto de procesos, intervenciones basadas en la evidencia. En el año 2017, la Organización Mundial de la Salud hizo algo que fue como un llamado a la acción de algo que se llamó Rehabilitación 2030. Desde el año 2017 convocó a un grupo de expertos con un llamado, digamos, como muy puntual a la acción para abordar diferentes, digamos, problemáticas, pero sobre todo necesidades muy insatisfechas en rehabilitación, específicamente en países de medianos y bajos ingresos. Y desarrolló algo que son un paquete de intervenciones para más o menos 20 afecciones, condiciones. Aquí están los módulos, por ejemplo, el módulo para condiciones musculoesqueléticas, neurológicas, cardiopulmonares, desórdenes del neurodesarrollo, condiciones sensoriales, neoplasias malignas y condiciones de salud mental. Y este ejemplo muy corto que tengo acá para que está acá puesto es simplemente que tanto acá en las propuestas que tienen en términos de evaluación o de intervención se basan en categorías de la CIF. Todo esto que tenemos acá al lado son categorías que tienen la clasificación. Así que si ustedes las buscan como paquetes de intervención en rehabilitación, las van a encontrar. Tristemente solamente en inglés, están disponibles hasta ahora, no sabemos si se va a hacer una traducción al español, pero bueno, son como, ustedes pueden descargar el módulo que a ustedes les interese y ver precisamente eso que tiene mayor evidencia científica, tanto en evaluación como en intervención, en diferentes condiciones. Esto específicamente es de parálisis cerebral. Muy corto, antes de pasar al tema de las preguntas, creo que me pasé un poco más del tiempo. Nuevamente está la información del curso, esto que trabajamos rápidamente y muy en pantallazo, porque sé que van a surgir muchas preguntas, ya vamos a tratar de resolver algunas. Son cosas que abordamos, bueno, en profundidad, con más calma, con más tiempo en el curso. Acá está nuevamente el QR para los que quieran acceder a la información y a la inscripción. El curso comienza el 15 de mayo, va hasta el 7 de agosto, y acá simplemente está como el cronograma de las fechas, donde, bueno, tenemos como esta primera clase en vivo, de donde comienza cada uno de los módulos, y bueno, se va trabajando a través de una plataforma que es el Classroom, y bueno, y como les decía, si no se pueden conectar a la clase por la hora, por los días en que se hacen,
siempre quedan grabadas para que puedan acceder. Yo tenía acá otra cosa, pero veo que no quedó, no la guardamos, no sé. Así que eso. Sí, agregar, que era lo del descuento, que hasta el 10 de mayo hay un descuento para la inscripción en el curso, así que aprovechen de todas formas todos los costos y todo, sale ahí en la página web y también el link de inscripción. Es con cupos limitados, ya vamos varios inscriptos, así que no se pierdan y no se queden afuera del curso. Eso. Voy a dejar la presentación simplemente para poder, si alguien tiene alguna pregunta, que veo que hay varias, si tenemos que volver en alguna diapositiva, nos devolvemos. La primera pregunta es de Victoria, que pregunta si podrías volver a explicar las diferencias entre conjuntos básicos y checklist. Sí, básicamente, como les decía, los conjuntos básicos ya están establecidos, se han hecho por procesos de consenso de expertos, están publicados, validados, como ese proceso. Como les decía, están o hay disponibles para más de 40 categorías, varios incluso en una misma condición. Entonces fue eso, procesos hechos por expertos que tienen una validez de eso, de haber tenido un proceso ya previo. Pero el checklist es sencillamente eso, usted dice no, incluso en la misma población, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, parálisis cerebral, usted dice no, lo que pasa es que ese conjunto básico que nosotros usamos para el proyecto, es como que no nos terminan de cerrar las categorías que tiene, entonces ustedes definen en funciones y estructuras, en actividad y participación y en factores ambientales, de toda esa larga lista que tiene la clasificación, ¿qué categorías quieren evaluar? Usted dice, no, yo funciones intelectuales no lo quiero evaluar. Entonces, usted dice, bueno, vamos a evaluar tal. Así que es una lista corta, ojalá corta. ¿Por qué corta? Y hacemos esta explicación. Porque ustedes vieron que, bueno, decir que quiero evaluar, y yo puedo sacar una lista de 100 cosas que quiero evaluar, pero después tengo que definir con qué quiero evaluar cada una de esas categorías. Entonces, si ustedes tienen 100 categorías, va a ser muy difícil y va a ser un protocolo, una guía de evaluación muy larga. Si ustedes tienen 20, 25, 15, a veces es lo que mejor se sugiere, entre 10 y 15, pueden evaluar de una manera más efectiva, digamos, pueden ser más fácil esa elección de esos instrumentos que ustedes van a usar para evaluar esas categorías. Como les decía, no es que una tenga más importancia que la otra, no. Ustedes pueden como centros decir, este conjunto básico está bien y evalúa lo que realmente nos importa evaluar. O ustedes dicen, no hay ningún conjunto básico que se adecue para eso y yo defino qué evaluar. Bien, ahí agradece Victoria que se reentendió. Después Daniela dice que no ve ningún espacio para registrarse. Entiendo que es la asistencia. Si es por la asistencia, no se preocupen que nosotros tenemos registrado eso. Sí, nos queda un listado de Excel. Si es otro tipo de registro, no sé, después nos puedes aclarar, Daniela. Después María Luján pregunta si podés decir nuevamente cómo se llama el paquete de rehabilitación. Sí. Es esto así, y si ustedes lo buscan, esto aquí fue un pantallazo de los módulos que quería que los tuvieran, pero ustedes buscan en inglés, ¿no? Paquetes de estrategias de rehabilitación, lo ponen así les va a aparecer y ahí pueden ir descargando cada uno de los módulos, el de introducción, el de las diferentes condiciones que están acá. Y dentro de cada uno de esos módulos está eso, la evidencia científica, tanto en evaluación como en intervención de diferentes, digamos, categorías que hizo un grupo de expertos, ¿no? Y ahí están, y creo que es muy importante que lo tengan en cuenta y que lo puedan usar. Mucha gente no conoce este paquete de intervenciones. Y creo que para los que hacemos, digamos, o estamos en el mundo de la rehabilitación, sería muy importante poder conocerlo. Pero eso, después, si no, por interno me escriben, bueno, al mail de Inicia y ahí les paso como el link. Pero si ponen así lo van a encontrar. Bien, Joa. Después, Luciana pregunta si para el caso de los síndromes, por ejemplo, utilizaríamos una checklist.
Sí, sí, porque, por ejemplo, incluso, por ejemplo, que esto ha surgido muchas preguntas si, por ejemplo, no hay un conjunto básico para síndrome de Down. No hay un conjunto básico para síndrome de Down. Y aquí es esto, los conjuntos básicos realmente se usan cuando tenemos población muy específica y que a veces ese conjunto básico, sobre todo abreviado, cumple como con las cosas que queremos evaluar. Si no, para la mayoría de síndromes ustedes definen cómo lo hicieron en este centro, por ejemplo, en el Banco de Seguros del Estado, donde definieron que esto era lo que ellos querían evaluar en los pacientes con politrauma. También ver que no necesariamente tiene que ser por el diagnóstico que se arme el perfil. Claro, puede ser exacto. también para todos los niños que asisten al centro, puede ser por grupo de edad, puede ser por, depende cada uno de los centros, lo que prefiero le quede más cómodo, digamos, de hacer según las cantidades. Pues si tienen un montón de condiciones no van a tener 40 perfiles distintos o 40 checklists. Entonces directamente hacen uno para todo el conjunto. También, y eso por eso digo, cada centro, de acuerdo a su forma, sus particularidades, sus posibilidades, lo hace. Tal cual. Ay, Mariano, agradece por tu explicación y tu tiempo, que es súper claro todo. Y había unas manos levantadas, estaba Eliana, Rocío y ahora Luis. Así que no sé quién quiere abrir el micrófono. Y Eliana, la primera, si está todavía. Bueno, parece que no. ¿Quién más? ¿Rocío? Rocío y ahora Luis. Hablo yo, si puede ser. Dale, Luis, adelante. Adelante. ¿Cómo va? Bueno, soy de acá de Córdoba, Argentina, y había visto que ahí hablaba de la vigilancia epidemiológica que relacionan con la CIF. ¿Qué instituciones son más o menos las que realizan esos trabajos? Y es que en términos sobre todo de vigilancia, a veces lo que más, por ejemplo, contamos, digamos, en este momento son los CUT, son los certificados únicos, porque ahí, bueno, tenemos como un pantallazo, un poco de, bueno, cuáles son esos códigos más comunes o los que más se tienen en cuenta en las diferentes condiciones, diagnósticos, digamos. Nosotros lo que pretendemos, por ejemplo, específicamente con el tema precisamente de parálisis cerebral es como ir creciendo y ir aumentando un poco la muestra de esto para que dentro del sistema de salud nosotros podamos plantear algunas estrategias porque, por ejemplo, nosotros sabemos que si encontramos el tema de la dificultad, por ejemplo, en categorías como andar, o pongo un ejemplo, andar o desplazarse por distintos lugares, nosotros sabemos que, por ejemplo, niños con un gross motor 4 o 5, no es que nosotros los vamos a poner a caminar, pero sí que podemos hacer nosotros promover estas estrategias de movilidad temprana, digamos, estrategias de movilidad temprana y del acceso a dispositivos de movilidad que es tan difícil para algunos de los chicos, porque todos sabemos, vuelvo y lo digo, hay una realidad muy diferente entre los niños que tienen obra social y los niños que no tienen obra social, o las personas mismas que tienen obra social y las que no tienen obra social. Entonces nos permite también ir mostrando a través de los datos algunas dificultades, falencias, necesidades que vamos teniendo a nivel de la población con discapacidad o puntualmente con algunas condiciones y plantear algunas estrategias. Pero particularmente en Argentina solamente se hace, bueno, lo que tenemos en el CUT. En otros países se usa dentro de sus sistemas de vigilancia clínica y epidemiológica la CIF. Bueno, gracias, profe. No, a vos. Carla agradece por el tiempo y los conocimientos compartidos. Y no sé si hay alguien más que quiera hacer algún aporte, una pregunta. Ahí en el chat, bueno, también está, digamos, como directo el link hacia la información del curso. Y bueno, gracias a los que se conectaron, si no hay alguna otra pregunta. Gracias a los que se conectaron, como queda la grabación, después lo vamos a subir a YouTube. ¿Puedes poner la última diapo así salen en las redes y eso? Ah, sí. Aquí está. Aquí están las redes del Instagram, el Face y la página del instituto.
Así que bueno, gracias por este espacio. Realmente, como les decía, a nosotros nos emociona poder cada vez como motivar, invitar a la gente, los que ya lo hacen, bueno, que lo sigan haciendo, y si en un próximo espacio nos pueden contar sus experiencias. Y a los que no, bueno, no hay que tener miedo a decir que es una cosa imposible, no, no es imposible, hay que dedicar un poco de tiempo, esos procesos de cambio, digamos, en formas de evaluación, de intervención en los centros, a lo mejor lleven un poquito de tiempo, pero es posible, desde que haya gana, voluntad, es posible. Así que muchas gracias a todos y a todos por conectarse. Muy feliz día por mañana. A los que son de Argentina, empiezan un fin de largo muy lindo, que todos nos merecemos, y feliz Día del Trabajador para todos mañana, trabajador y trabajadora. Voy a dejar de grabar.